para solicitar la nulidad de acuerdo es de, y después le pongo 5 opciones, les pregunto, ¿cuántos plazos ustedes me van a marcar? Uno solo. Uno, profe. Sí, por favor, abran los micrófonos y díganme, uno solo. Uno solo. ¿Qué yo tengo que interpretar si me marcan 2 o 3? ¿Qué yo tengo que interpretar a la hora de corregir que le estoy poniendo toda la onda? Porque por Dios les digo que agarro uno por uno a evaluar y me fijo uno por uno. ¿Cómo me van a poner 2 o 3 opciones? Pero que no sean 3, que sean 2 nomás. Yo ya estoy diciendo, ni leyeron la consigna o quieren hacer pasar por, o de todo hicieron tatetí. Tac, 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 a este le pongo acá, a este le pongo allá. Honestamente le digo, yo me siento altamente defraudada en el sentido de que marcan lo que quieren marcar, nomás marcan por las dudas, porque ni siquiera leer la consigna y decir, bueno, yo voy a hacer tatetí de esta pregunta, voy a hacer tatetí, pero aunque sea voy a leer la consigna para poner una sola X. No sé si yo me explico. Porque si en el campus tienen, primero que sí, primero que damos todos los temas, primero que le marco más o menos lo más importante. Si ustedes estudian, aunque sea del Power, van a estar ubicados con estas preguntas que le hice. Aunque sea del Power, no le estoy diciendo que vayan a leer demasiado, que tienen que leer si se van a recibir abogados. A mí no me sirve de nada este cuasi, lo pueden tomar como un reto. Bueno, yo le estoy manifestando lo que uno siente del otro lado. Cuando damos clase, cuando tienen video de clase, cuando tienen el material que no tienen que ir a buscar de otro lado. Entonces, no voy a hacer las categorías obligatorias que debe tener la propuesta de categorización son digo esto para también para Esquina Goya, que ellos estuvieron con oral, les digo las preguntas como para que vean, únicamente puedan impugnar el acuerdo preventivo sujetos, ¿quiénes? Puede declararse concurso preventivo la quiebra del patrimonio de una persona fallecida mientras. O sea, ya era una ridiculez ya, porque fíjense, puede declararse el concurso preventivo la quiebra del patrimonio de una persona fallecida mientras se mantenga separado el patrimonio de los acreedores, se mantenga confundido con el patrimonio de los sucesores. ¿Cómo se va a mantener confundido si todavía no es parte? Se mantenga separado el patrimonio de la empresa, se mantenga separado el patrimonio de los sucesores, que es la respuesta correcta. Se mantenga separado el patrimonio de los garantes. ¿En serio me van a decir que esa respuesta no me pueden dar? ¿No me pueden hacer bien? ¿O me van a poner más de una ahí? Esas son las cosas que en serio uno dice, bueno, no. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tengo en este examen, que obviamente que no voy a decir de quién es, con respecto a esa pregunta, tiene 2 respuestas marcadas. No puede declararse el concurso de opciones. Una provincia, las sociedades, los bienes fideicomitivos, la aseguradora, las entidades financieras. O sea, allá y allá, artículo 2, sujetos concursales. El juez deberá rechazar el pedido de concurso preventivo. A pedido del deudor, si el deudor no es un sujeto concursable, si se encuentra inhibido para pedir su concurso preventivo, por falta de competencia del juez, si cumplió con los requisitos formales del pedido.
sea, no solamente es grave que tanto estén tan mal con respecto a las respuestas que plantearon, sino lo grave es que las preguntas eran demasiado básicas. ¿Saben lo que yo pensé? Dije, todos van a sacar 8 o 9. Voy a dejar de playarme como cual madre indignada, que no soy, no me corresponde, pero bueno, sí. Vamos a ver la unidad número 5 entonces. Porque nosotros la clase pasada arrancamos con la unidad número 5. Sí, profesora. Y el punto B creo que no lo terminé de desarrollar porque se cortó todo. Ya veo. Ese no terminé, ¿no es cierto? El punto B. No, perfecto. Bueno, vamos a seguir con eso entonces. Bueno, vamos con la unidad 5.b. Vamos a retomar desde el principio para ver si nos ubicamos un poquito en el tema antes de seguir. Bueno, cuando hablamos en la quiebra, en esta parte ya, a partir de esta unidad 5, de los sujetos, no vamos a referirnos especialmente a quiénes son sujetos concursales, porque eso se supone que nosotros ya estudiamos. ¿Mm? Ya estudiamos cuando vimos el artículo 2, el artículo 5, el artículo 148, el Código Civil y Comercial de la Nación, así que sabemos quiénes son sujetos concursales, quiénes son sujetos excluidos, y a dónde tenemos que remitirnos para saber quiénes son los o las personas jurídicas de carácter privado. Cuando hablamos de sujetos en la quiebra, vamos a hacer referencia a que si la quiebra es solicitada por el propio deudor o si la quiebra es solicitada por algún acreedor. Retomando lo que vimos la clase pasada. La quiebra puede ser directa o puede ser indirecta, ¿sí? La quiebra indirecta va a ser aquella quiebra que se dé por el fracaso del concurso preventivo en cualquiera de sus etapas. Y la quiebra directa, voluntaria, va a ser la que sea solicitada por el propio deudor, y la quiebra directa necesaria va a ser la que es solicitada por algún acreedor. ¿Qué pasa? Esa solicitud depende de quién sea el sujeto que solicita, que lleva adelante la acción, va a tener distintas consecuencias o efectos en base a esa persona solicitante. Entonces, esa es la cuestión problemática de este tema. Y a eso nos referimos cuando hablamos de sujetos en esta parte de nuestra materia. Entonces, la quiebra puede ser solicitada por el propio deudor, según el artículo 82, prevalece sobre el pedido del acreedor, cualquiera sea su estado, siempre y cuando no haya sido declarada la quiebra. Entonces, supongamos que hay una solicitud de quiebra de un acreedor respecto de su deudor. Siempre, siempre, mientras no haya una sentencia declarativa de quiebra y viene luego de notificado el deudor de esa solicitud que realizó su acreedor, ¿qué puede hacer el deudor? Puede presentarse él y pedir su propia quiebra.
Entonces, esa solicitud va a prevalecer respecto de la pedida por el acreedor. Y ahora vamos a ver, más adelante un poquito, por qué razón prevalece la solicitud del deudor. Cuando es solicitada por el acreedor, dice el artículo 80, es suficiente el pedido de uno de los acreedores. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que no tenemos que unificar personería, los acreedores, solicita uno, después, en su defecto, si se le declara la quiebra, hay una resolución, eh, se publica el edicto, y en ese caso, ahí sí se van a personar el resto de los acreedores. Basta con que uno solo lo pida. Están excluidos de esta solicitud el cónyuge, en caso de que sean acreedores, el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deudor, tampoco lo pueden pedir o solicitar los cesionarios de sus créditos, todo esto para evitar simulaciones, que haya un manejo ahí de datos, de información. La quiebra pedida por el acreedor. El pedido de quiebra consiste en el acto procesal que constituye una verdadera instrucción tendiente a interponer ante el juez los elementos de juicio que acrediten la existencia de los presupuestos esenciales para la solicitud exigida por la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la quiebra es solicitada por el acreedor, hay una instrucción tan importante y se genera dentro de la jurisdicción que se tenga que investigar, que se tenga que probar, que se tenga que demostrar, que se tenga que analizar. Y de eso hablamos cuando hablamos de instrucción. Presentar todas las documentaciones, corroborar. Acá tenemos que determinar, por ejemplo, el acreedor. Yo soy la acreedora de Agustina Comparín. Entonces yo pido la quiebra de Agustina. ¿Qué pasa? Acá yo tengo que demostrar que Agustina es sujeta concursable, que tengo contra ella un crédito que es exigible, tengo que presentar la documentación, por ejemplo, tengo que demostrar que ella está en estado de cesación de pago a través de un hecho revelador, tengo que demostrar muchísimas cosas. El análisis es amplio en el transcurso de esa instrucción. ¿Cuáles son los efectos del pedido del acreedor? Tenemos de orden procesal y de orden sustancial. Procesal. La ley autoriza al juez, mediante petición del acreedor y bajo la responsabilidad de éste, poder adoptar medidas precautorias tendientes a mantener la integridad del patrimonio. Efectos, es decir, medidas cautelares. Todas las medidas cautelares que se pueden tomar son las mismas que nosotros ya estudiamos para el concurso preventivo: inhibición general de bienes, inhibición personal, todas las que ustedes se puedan imaginar. Ojo, ahí sobre quién recae la responsabilidad, porque no estamos más en el concurso preventivo donde el propio deudor se presentaba a solicitar su concurso preventivo y él sabía que se iban a tomar respecto de su patrimonio medidas precautorias para que él no quite de ese patrimonio sus bienes. Acá el deudor no sabe que el acreedor, aún no sabe que el acreedor está pidiendo su quiebra. Él no tiene el interés de estar en un proceso concursal, porque si no hubiese solicitado o su concurso preventivo o hubiese solicitado su propia quiebra. Entonces, ojo, ¿de quién va a ser la responsabilidad de estas medidas? Del solicitante. ¿Sí, Miguel? No, digo del juez, del director de la... No. El responsable, que además va a tener que depositar una contracautela, es el acreedor. Porque vos imagínate, Miguel, que solicitar la quiebra de otra persona implica no solamente quitarle la posibilidad de disponer de sus bienes, sino inclusive de administrar sus bienes. O sea, es muy gravoso. Entonces, Claro, se lo inhibe de todo, tanto personal como de sus bienes, porque ¿cómo es? No puede tener el manejo de nada. Por eso tiene ¿cómo es? La carga de la prueba del acreedor, y en caso de que no sea así, por eso se pide la contracautela, porque se afectan
se afectan los derechos del deudor. Y vamos al Código Procesal Civil y Comercial, ¿eh? ¿Qué necesitamos para estas medidas? Contracautela, que es lo que le había dicho, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Todo esto implica el desapoderamiento, porque este proceso que es liquidativo le quita los dos derechos, tanto el de disponer como el de administrar, sí, lo paralizamos al deudor. ¿Y qué tal si no es cierto? A lo mejor prima facie es un sujeto concursable, a lo mejor prima facie hay tiene una deuda con ese acreedor, pero ¿qué tal si no? Imagínense el perjuicio para esa persona. Y Persona, para eso, no es jurídica, ¿eh? para eso se Para eso hace está todo la ese análisis de contracautela. la investigación, digamos, para ver si él es un sujeto concursable, la documentación que se tiene que preguntar para ver si él es acreedor y no. O sea, no es que Claro, pero directamente. para eso está la contracautela, porque tan gravosas las medidas pueden llegar a ser perjudiciales y los efectos que pueden acarrear son tan complejos que para eso está la contracautela. Y de orden sustancial, la ley considera que los pagos que haya recibido el acreedor de parte del deudor se consideran como pagos hechos a favor de todos los acreedores e impone la obligación de reintegrarlos, devolverlos. Porque nosotros seguimos, aunque sea en este proceso que es liquidativo, seguimos dentro o bajo el paraguas de los principios universales de colectividad de acreedores, universalidad patrimonial, e igualdad de acreedores. Entonces, aunque estemos en quiebra, aún más vamos a aferrarnos a esos principios. Si el deudor pagó o hizo algunos pagos a ese acreedor que solicita la quiebra, va a tener que devolverlos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos vayan y formen parte de la masa patrimonial que después es la que se tiene que liquidar, vender y redistribuir en el orden establecido por la ley. Otro efecto, la petición de la quiebra interrumpe el curso de la prescripción liberatoria. Seguimos. Entonces, el acreedor deberá probar al juez qué cosas acompañando en ese periodo, al juez le tiene que demostrar que es titular legítimo de un crédito. La existencia del crédito y su exigibilidad ya tiene que ser exigible, obviamente. Haber demostrado los hechos reveladores exigidos por la ley. Antes de seguir, la existencia de un crédito y su exigibilidad. ¿Esto a quién le vamos a exigir? Al acreedor solicitante. Porque a posteriori, una vez que se resuelva por la quiebra del sujeto deudor, que puede ser sí o no, el resto de los acreedores que se presenten no necesariamente tienen que tener créditos exigibles. ¿Se acuerdan eso? ¿Por qué razón? Porque como ya no va a poder disponer, ya no le va a poder pagar más a nadie por otra vía, de otra manera, va a tener todos sus bienes embargados, va a estar inhibido para todo, aquel acreedor que aunque no tenga un crédito exigible, no esté vencido, o puede ser que tenga, por ejemplo, una creencia a plazos, tiene que presentarse. ¿A quién le exigimos la existencia del crédito y su exigibilidad? Al solicitante de la quiebra. Bien. También tiene que demostrarle al juez alguno de los hechos reveladores exigidos por la ley, o ustedes saben que la ley establece una enumeración meramente ejemplificativa. Puede decir cualquier otra cosa que demuestre que el deudor está en estado de cesación de pagos. Que el deudor es uno de los sujetos pasibles de quiebra, es decir, que esté reconocido en el artículo 2 de la ley. Y una vez acreditado todo esto como base, el juez va a librar una cédula emplazando al deudor para que éste, dentro de los 5 días de notificado, invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Entonces, el juez va a oír todo eso. Si el acreedor demuestra todos estos supuestos, va a correrle traslado, le va a librar la cédula al deudor para que en el término de
sea, dentro de los 5 días notificados, me notifico hoy, 11. Bueno, a partir de mañana empieza a correr el plazo. ¿Mañana qué día es? Jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, no. Días hábiles judiciales, según el artículo 273. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Dentro de ese plazo tiene que presentarse a decir, mire, señor juez. Doctora, Sí, pero en este caso, o sea, ahora esto por esta vez nada más, ¿no? El viernes feriado y el lunes también, por ejemplo. claro, sí. Sí, no estoy. No, En o ese sea, supuesto, claro, claro, ahí nos vamos. A ver, al jueves, viernes. Jueves, martes. jueves, martes, eso. Sí. Bien. Bien, seguimos. Los hechos reveladores está acá en la filmina, ustedes ya saben, ya pusimos la otra filmina, creo. Ah, no, había puesto el artículo. No, sí estaba en una filmina también. Volvemos a ver los hechos reveladores acá porque son aplicables los mismos para la quiebra. ¿Y ahora qué pasa? El deudor que fue notificado, fue emplazado por el juez en ese término de 5 días para que vaya y diga, sí, señor juez, no, señor juez, no, ¿qué puede decirle al juez el deudor? Puede probar que no está en estado de cesación de pagos. ¿Cómo puede probar que no está en estado de cesación de pagos? Que puede pagarle a los acreedores con el que digamos que él tiene. Puede mostrar sus Que tiene cuentas, patrimonio también. puede mostrar Libros. los balances de sus libros, tranquilamente. También le puede mostrar que no es sujeto concursable por ser una persona distinta a los enumerados en el artículo 2 y 148 del Código Civil y Comercial. Puede decir que el juez es incompetente. Puede decir que el peticionante no es acreedor. ¿Qué tal si yo me voy y pido la quiebra de Josefina, por ejemplo, yo acreedora, y resulta que después Josefina, en ese término de 5 días, va al juez y le dice, pero señor juez, acá este acreedor, según lo que usted me mandó, me notifica, me está pidiendo que le pague tal crédito de una deuda que yo tenía, que tomé tal fecha, que Hacienda tanto, el monto de tanto, por tal causa. Mire, señor juez, acá está, yo ya le pagué todo. Entonces, esas cosas pueden pasar. También puede demostrar que el hecho revelador aducido por el acreedor peticionante es falso. A lo mejor le puede decir el acreedor, abandonó su negocio, se fue, no me atiende los teléfonos. ¿Y yo qué puedo demostrar? No tengo llamada a este sujeto, estuvo abierto todo el tiempo mi negocio, acá tengo una cámara donde yo demuestro que mi negocio estuvo abierto todo el tiempo. Un montón de cosas de 1000 maneras puede probar. Bueno, vencido el plazo y oído a las partes, el juez resuelve sin más trámite. ¿Qué puede hacer? Puede o admitir la solicitud del acreedor o puede rechazar esa solicitud de quiebra del sujeto deudor. Con respecto a las medidas precautorias, en cualquier estado de los trámites y antes de la declaración de quiebra inclusive, ese es el problema, el juez puede decretar medidas precautorias de protección de la integridad del patrimonio del bien del deudor. Medidas, inhibición general de bienes, intervención controlada de sus negocios u otras que sean adecuadas a cada situación. Porque va a depender también del negocio del que estemos hablando. Las medidas se van a tomar, las medidas precautorias se van a tomar en función del tipo de negocio. ¿Qué es lo más conveniente para ese caso? Con los presupuestos que hablamos al principio. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Con respecto a la contracautela, la doctrina discutió bastante de que si es necesario o no que el acreedor pague una contracautela, presente una contracautela.
Y la mayoría de la doctrina dice que sí, por la gravedad de las medidas que se pueden tomar y los efectos que puede acarrear en detrimento del deudor, si fuera el caso, que no sea tan así como dice el acreedor la cuestión. A lo mejor una persona no le fue pagando, no es que le debe tanto y vos ya lo guiís para hacer todo. Obviamente que esa segunda situación es la que lo llevaría a la quiebra. Bien. ¿Puede el acreedor solicitante desistir de ese pedido de quiebra de su deudor? Puede desistir mientras no se haya hecho efectiva la citación al deudor. O sea, es un plazo muy limitado. Imagínense ustedes que desde que presenta, el juez analiza la situación y ya le corre el traslado al deudor por 5 días. Bueno, antes de que se cite por cédula al deudor, luego no va a poder más desistir, y los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acreedor peticionante de la quiebra estarán sometidos a lo dispuesto por el 122, es decir, se van a reintegrar al proceso. Vieron que acá decía, los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acreedor peticionante de la quiebra estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 122. ¿Qué dice el artículo 122? Está acá. Establece una presunción. Cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiera cualquier bien en pago o dación en pago de un tercero para aplicar al crédito hecho valer en el expediente, se presume que se han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores por el principio de igualdad, siendo inoponibles a ellos otro carácter. Bien. Ese es el supuesto de que la quiebra sea solicitada por el acreedor. Ahora vamos al caso en que la quiebra puede ser solicitada también por el propio deudor. Quiebra directa voluntaria. Debe cumplir el deudor con... ¿Sí? No, disculpen el saludo, buenas tardes. ¿Sabe qué? ¿No hay publicación de edictos como en concurso, en quiebra? ¿O no estamos todavía en ese punto? No llegamos todavía. Estamos en las solicitudes primero. Hasta Ajá. ahora lo que vimos es... hasta ahora lo que vimos es la solicitud por parte del acreedor y si puede desistir o no, qué debe demostrar ante el juez. Y en un primer momento, ¿qué es lo que hace el juez con esa presentación realizada por el acreedor? ¿Qué hace? Le notifica al deudor por medio de cédula y le dice, vení y explícame, vení y decime si esto es verdad o no. No hay todavía un auto de quiebra que yo pueda publicar. Porque yo ¿para qué publico la resolución de la quiebra? Y es lo mismo que en el concurso. Lo publico para que el resto de los acreedores se anoticien de la apertura de este proceso concursal liquidativo y puedan venir a verificar sus créditos. Todavía no estamos en ese momento, ¿sí? Bien. Quiebra a pedido del deudor, entonces. ¿Qué tiene que hacer el deudor si quiere pedir su quiebra? Tiene que cumplimentar todos los requisitos exigidos en el artículo 86. ¿Qué sería cuál o qué cosas? Básicamente los mismos requisitos del artículo 11 para la solicitud de concurso preventivo. Fíjense, es decir, los requisitos del artículo 11, incisos 2, 3, 4, 5, y en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7 del mismo, sin que su omisión obste a la declaración de quiebra. Entonces, va a depender del caso, pero básicamente son todos esos requisitos los que tiene que presentar el deudor que pida su propia quiebra. El deudor, además, deberá poner todos sus bienes a disposición del juzgado para que se tome inmediata posesión. En caso de sociedades, estas medidas se aplicarán también a los socios ilimitadamente responsables que hayan decidido o suscrito la petición. Ojo, porque están excluidos los que no suscribieron la petición o los que no están de acuerdo. ¿Sí, Lucía?
A mí se me cortó cuando usted dijo cuáles eran los requisitos que tenía que presentar para pedir la quiebra, digamos. Bueno, son los mismos requisitos básicamente que el artículo 11, que tenía Ah, que cumplimentar el deudor en el concurso preventivo. ¿Sí? ujú. Artículo 86, anotarlo para que. Bueno, igual está, ya está el Power en el campus abierto, habilitado. Eh, ¿Qué pasa? Esta solicitud hecha por parte del deudor, ¿qué genera? Genera que el juez no tenga que pasar por toda esa etapa de instrucción que sí tiene que pasar cuando la solicitud la hace un acreedor. ¿Por qué? Porque a declaración de partes relevo de las pruebas. Entonces, esta sola solicitud de quiebra, ¿qué persona, qué sujeto va a pedir su quiebra? Si no tuviera la necesidad imperiosa de hacerlo, o si tuviera alguna otra herramienta que le pudiera servir a él, no lo va a hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque va a perder con la quiebra, como es un proceso liquidativo, ya sabe que pierde la administración, pierde la disposición, ¿y qué tiene que hacer? Entregarle nomás ya todo su bien al juez, todo entregarle todos los bienes que tenga, todos los libros que lleve. ¿Mm? Entonces, esto releva al juez del análisis sobre presupuesto objetivo, pero el mismo hecho de solicitar su propia quiebra es una confesión judicial. Ese es un hecho objetivo, un presupuesto objetivo, un hecho revelador. ¿Mm? Acá no vamos a tener contradictorio. ¿Por qué? Porque si yo voy y pido mi propia quiebra, mis acreedores están vedados de venir y decirle al juez, ay, no, 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 yo no quiero que Marcel Álvarez Salvador no esté en quiebra, no quiero que se liquiden sus bienes. Entonces no va a haber un contradictorio. Ellos no pueden venir a argumentar que saben que yo puedo reorganizar mi negocio. De ninguna manera. Entonces, no existe acá el contradictorio. Y el análisis en esta etapa del proceso y en estas condiciones van a ser relativos a la competencia. El juez va a tener que mirar, a ver, Jennifer Silvestri vino y pidió su propia quiebra. A ver, ¿dónde está domiciliada? A ver, según sea tal o cual sujeto, ¿qué juez es competente? A ver, ¿soy competente o no? Sí, soy. Bueno, listo. Ese es el análisis que hace el juez en este caso. Cuando la quiebra es voluntaria, es decir, a pedido del propio deudor. Otra cuestión que puedo analizar es, ¿tiene Doctora, personería el solicitante o no para hacerlo? ¿Sí? No. Sí, Jennifer. usted dijo recién que el acreedor no puede oponerse al pedido de quiebra del deudor y tampoco se puede oponer al pedido de quiebra de otro acreedor. No, tampoco, tampoco. Otra cuestión sobre la que va a versar el análisis del juez va a ser, ¿es o no es un sujeto pasible de quebrar? Es decir, ¿está dentro de los sujetos incorporados en el artículo 2 o no? Ya no hace el análisis más profundo. Che, ¿está en estado de cesación de pago, sí o no? ¿Hay un crédito contra él y es exigible ese crédito? No, eso no. Y es por esa razón que cuando hay un pedido de quiebra por parte de un acreedor, pero todavía no hay sentencia de quiebra, va a prevalecer el pedido del deudor. Si a posteriori y antes de la declaración de quiebra aparece el deudor y solicita su propia quiebra, va a prevalecer el pedido del deudor y no el acreedor. ¿Por qué? Porque no tengo contradictorio, porque no necesito un pedido de instrucción. Lo único que tengo que mirar es, yo juez, ¿qué tengo que mirar? ¿Soy competente? Sí, soy competente. ¿Es una persona
¿Que puede concursar? Sí, es una persona que puede concursar. Nada más. Hecho revelador, ya está. Vino y pidió su propia quiebra. ¿Qué más que eso? ¿Mm? ¿Hay un crédito exigible? Y evidentemente sí, pues si no, no va a pedir su propia quiebra. No puede pagar. ¿Mm? Entonces, ya vimos cuándo puede que la solicitud de quiebra pedido por el acreedor, si se puede desistir, sí se puede desistir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le notifique al deudor. Después ya no. ¿Puede haber desistimiento del pedido del propio deudor? En principio, como norma general, le está vedado ese desistimiento liso y llano. Ahora, la excepción que nosotros siempre tenemos en nuestra ley, solo puede desistir si prueba antes de la primera publicación de edictos, Miguel, y acá van a aparecer los edictos prontamente, solo puede desistir si prueba antes de la primera publicación de edictos que desapareció su estado de cesación de pagos. ¿Cómo? Vaya usted a saber. Recibió una herencia, alguien le cedió algo. Eso sería, en principio. Cuando hablamos de sujetos en la quiebra, lo que no quiere decir que les pueda preguntar en el examen, ¿quiénes son sujetos pasibles de quebrar? ¿Quiénes son sujetos pasibles de estar en un concurso liquidativo que tiene el fin de desapoderar al deudor de sus bienes y luego liquidarlos o venderlos, enajenarlos? ¿Para qué? Para que con ese producido hacer frente a las obligaciones satisfechas que tenga. Bueno. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que es la declaración de quiebra. O sea, la sentencia que determina que el deudor está en quiebra, cursando un proceso concursal liquidativo. Bueno, acá hay una aclaración con respecto a que no existe posibilidad de que la quiebra virtual o quiebra de hecho produzca efectos. ¿Por qué no produce efectos? Porque no hay una declaración judicial que establezca que esa persona, que ese sujeto deudor esté en quiebra. Entonces, al no aprender la jurisdicción esa situación de hecho, no tiene relevancias jurídicas esa situación. Bien, se modifica el estatus del deudor. Con la declaración de la quiebra, sí, se modifica ese estatus del deudor. Nosotros cuando hablábamos del concurso preventivo y el auto de apertura de ese concurso preventivo decíamos que el principal efecto era que el deudor pierde esa capacidad que tenía de disponer, solamente administra, va a tener una capacidad de administración, inclusive de administración disminuida. ¿Por qué? Porque va a administrar, pero siempre bajo la vigilancia del síndico. Bajo la vigilancia del síndico, del comité de control, a posteriori. Van a estar los trabajadores también evaluando cómo se maneja. Pero en la quiebra el estatus varía aún más, porque la posibilidad de administrar y de disponer se pierde completamente. No es que va a tener menos posibilidades, va a administrar con menos tranquilidad. No, no va a poder más ni administrar sus bienes. Entonces, capitis diminutio máxima, les llaman. No tiene ninguna posibilidad.
Entonces, para abrir el concurso, el juez dicta una verdadera sentencia con ejercicio pleno de la jurisdicción que produce la apertura del proceso universal en virtud de una demanda judicial. Es un verdadero acto jurisdiccional. ¿Y saben por qué toda esta pompa cuando nos referimos a la posibilidad que tiene el juez concursal de quitarle su patrimonio al sujeto deudor, al quebrado en este caso? Porque hay un artículo en la Constitución Nacional que dice que el patrimonio de la persona del nacional es intocable. Obviamente que hay leyes especiales, obviamente que tenemos un derecho de fondo que en una infinidad de artículos establece que vos a las obligaciones las tenés que las tenés que cumplir en los términos en los que acordaste con tu sujeto acreedor. ¿Sí? ¿Me prestás tanto? ¿Me das este crédito? Bueno, perfecto, te lo devuelvo en tal fecha, en cuotas, con intereses. Yo tengo que cumplir mis obligaciones. Las obligaciones que asumo las tengo que cumplir. Si no, ahí es donde se produce el quiebre y el acreedor, ¿qué puede hacer? Perseguir a su deudor, en este caso, porque son muchos los acreedores, porque los bienes son escasos, y por un montón de circunstancias que estudiamos al principio, yo necesito echar mano de la ejecución colectiva que es esta. Que me habilita que acercarme como acreedor a la jurisdicción y pedir la quiebra de mi sujeto deudor. Es decir, de manera coactiva, quitarle los bienes, como no me quiere pagar, quitarle su patrimonio, que se venda su patrimonio a su costa y que me den lo que es mío, porque incumplió el deudor. No es inconstitucional, obviamente. Está en la ley, yo no cumplí. Entonces, para abrir el concurso, el juez dicta una verdadera sentencia con ejercicio pleno de la jurisdicción que produce la apertura de un proceso universal. ¿Por qué universal? Todo el patrimonio del deudor, todos los acreedores. Una verdadera sentencia es sí, ¿por qué? Porque tiene que tener, como cualquier sentencia, presentación, objeto, causa, derecho, fundamentación especialmente. A diferencia de las sentencias definitivas de los procesos comunes, que son el modo normal de conclusión, la sentencia concursal es el modo necesario y único de apertura del proceso concursal. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué hace referencia esta parte? Vieron que en el derecho común, a ver, vamos a un divorcio. Discuto en el proceso, me presento, soy la actora, soy la demandada, pónganle, estoy ahí en el trámite de divorcio, y resulta que cuando hay sentencia de divorcio, ¿qué pasa? Es la conclusión del proceso. Concluye el proceso. Así es en un proceso de naturaleza común. Sin embargo, en nuestro proceso concursal, la sentencia da inicio a nuestro proceso. Cuando hay una sentencia que dictamina que el sujeto deudor está en quiebra, arranca el proceso, a diferencia del derecho común. Del derecho común yo estoy llevando adelante una acción, por ejemplo, de filiación. Estoy buscando que fulanito le reconozca a sultanito como hijo. ¿Cuándo concluye el proceso? Cuando hay una sentencia que dice fulanito es el padre de sultanito. Concluye. Sin embargo, acá la sentencia de quiebra genera que el proceso se inicie. En la sentencia, el juez analizará la existencia de los presupuestos para su dictado, ya sean los concursales en la quiebra directa o los necesarios para decretar la quiebra indirecta o la extensión de la quiebra.
¿no? Acá tenemos 3 supuestos. Concursales en la quiebra directa, que puede ser solicitada por el propio deudor, por un acreedor. Necesarios para decretar la quiebra indirecta en el caso de que hubiere fracasado en alguna de las etapas del proceso, entonces tiene que decretar sí o sí la sentencia de quiebra. O puede ser porque el acreedor no logró las mayorías necesarias, las conformidades de los acreedores a sus propuestas en ese periodo de tiempo del periodo de exclusividad. O porque, bueno, no logró las conformidades y después nadie se presentó o se inscribió en el registro para el salvataje. O puede ser porque después se impugnó el acuerdo. O porque después se anuló el acuerdo homologado. Y así en tantas de las etapas del proceso de concurso preventivo. Y el último es el de extensión de la quiebra. Si el juez, si hay una quiebra, eso vamos a ver más adelante igual. Si hay, para que haya extensión de la quiebra, tiene que haber una quiebra principal ya declarada, no hay suficiente dinero para pagar, suficiente patrimonio para cumplir con todos los acreedores, y se dan presupuestos para que yo pueda extender la quiebra de la principal a otra persona distinta, pero que de alguna manera está relacionada con la principal. Entonces yo aplico lo que podemos llamar también quiebra refleja, artículos 160 y 161. Bien, pero eso vamos a ver más adelante. Para que exista quiebra, deben darse los presupuestos sustanciales de la concursalidad del deudor y de la existencia de la insolvencia, pero también el presupuesto procesal de la sentencia de quiebra que hará que se produzcan efectos legales. A través de la sentencia de quiebra, el juez pronuncia una decisión que admite la demanda en la quiebra directa o reconoce el fracaso del concurso preventivo en la quiebra indirecta. Bien, básicamente es lo que estábamos hablando. Esta sentencia debe ser, como les dije anteriormente, fundada, produce efectos erga omnes desde el mismo momento de su declaración, es decir, desde que el juez dice sultanito está en quiebra, ya empieza a tener efecto, sin necesidad de la notificación. Es decir, gana eficacia esa sentencia con la sola firma del juez. No importa si ya se notificó hoy, mañana, de esa situación. Desde el ámbito procesal, la sentencia de quiebra inicia la ejecución colectiva, ordenando el desapoderamiento y la subsiguiente realización de los bienes del fallido. Desde el punto de vista sustancial, se pronuncia sobre el fondo, especialmente sobre el estado patrimonial del deudor y la concursalidad del mismo, y además constituye el estado falencial. Bien, con respecto a la sentencia, a ver si alguien quiere leer el contenido de la sentencia. Artículo 88. Puede leer desde acá nomás, ¿no? O de su ley. Contenido, artículo 88. La Sí. sentencia que declare la quiebra debe contener individualización del fallido y, en caso de sociedad, la de los socios ilimitadamente responsables, orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes, orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquel, intimación al deudor para que cumpla los requisitos a los que se refiere el artículo 86, si no lo hubiera efectuado hasta entonces, y para que entregue al síndico dentro de las 24 horas los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad. La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces. Orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico. Intimación al fallido de administradores de la sociedad concursada para que dentro de las 48 horas constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Orden de efectuar la comunicación necesaria para asegurar el cumplimiento del artículo 103. Orden de realización de los bienes del deudor
y la designación de quien efectuará las enajenaciones. Designación de un funcionario que realice el inventario correspondiente en el término de 30 días, el cual comprenderá solo rubros generales, y la designación de audiencia para el sorteo del síndico. Bueno, con respecto al artículo 103, que es lo único que está ahí como que no está tan claro, por el resto parece que está claro, el 103 habla de la autorización para viajar al exterior y dice que hasta la presentación del informe general, hasta ese momento, el fallido, así como ustedes estudiaron un informe general en el concurso preventivo, acá también, entonces, el fallido y sus administradores no pueden ausentarse del país sin autorización judicial concedida en cada caso. La que deberá ser otorgada cuando su presencia no sea requerida a los efectos del artículo 102. El 102 habla de que el deudor debe cooperar con el juez, siempre. Cuando el juez le llame, cuando el juez le diga que tiene que presentar las cosas, tiene que estar siempre. O en caso de necesidad de urgencia evidentes. Bueno, esa autorización no impide la prosecución del juicio y subsisten los efectos del domicilio procesal, por eventualmente que tenga que hacer algún viaje al exterior. Entonces, a diferencia del concurso preventivo, ¿qué pasa acá en la quiebra? Un minuto, por favor. Entonces, a diferencia del concurso preventivo, en la quiebra, ¿qué pasa? Siempre tiene que pedir autorización. En concurso preventivo solamente tenía que informar, acá tiene que pedir autorización. ¿Qué pasa con lo que puede decidir el juez? Por resolución fundada, el juez puede extender la interdicción de salida del país respecto de personas determinadas por un plazo que no puede exceder de 6 meses contados a partir de la fecha fijada para la presentación del informe. La resolución es apelable con efecto devolutivo por las personas a quienes afecte. Entonces, bastante compleja es la situación del quebrado y distinta además del caso del concursado. Bien. ¿Alguna duda con alguno de estos ítems enumerados para la resolución de apertura de la quiebra? No, profe, por el momento. Profe, cuando dice el punto 5, la prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces. Como era la devolución, ¿qué tiene que, no entiendo, qué resulta que serán ineficaces? ¿Se le tiene que devolver, digamos? Tiene que devolver, tiene que depositar en una cuenta del juzgado de la quiebra. Ah, claro, porque dice la prohibición de hacer pagos al fallido, digamos. No se le puede hacer a él pago, sino dentro de una cuenta de... Exactamente. Al fallido. Claro, porque el fallido queda desapoderado de todo, de todo. 88. Muy bien. Y después cuando habla orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico. Eso también se puede aclarar. O sea, la correspondencia puede ser que haya, hoy día estamos todos en la era digital, así que por ahí no es como antes y no tiene este inciso el peso que tenía antes. Pero ¿qué pasa? Todo lo que sea de carácter personal, obviamente que el síndico le va a devolver. Y se va a quedar o va a tomar cuenta, tomar nota de todo lo que sea de carácter estrictamente patrimonial. Eso, aclaración, obviamente, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta. Claro, porque ese también es otro derecho constitucional, la inviolabilidad de la correspondencia. Exactamente.
Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a ver la cuestión de la publicidad de esta resolución. Dentro de dictada, de las 24 horas de dictada la sentencia, fíjense que acá también hay otra diferencia con el concurso preventivo, porque ¿quién publicaba los edictos del auto de apertura de concurso preventivo? El deudor estaba obligado a No, publicar. perdón, el concurso, el deudor. Sí, te escuché igual, Jorgelina, ¿eh? No, está bien. Rápido te diste cuenta, menos mal. Cierto, es el deudor. Él estaba obligado porque si no se lo tenía, ¿se acuerdan que se lo tenía por resistido? Tenía que impulsar en esa etapa el proceso. En este caso, obviamente que ya no es, no está no es carga del sujeto deudor, sino del secretario del juzgado. Publica edictos durante 5 días en el diario de Publicaciones Legales. ¿Para qué? Cumplen la finalidad de hacer pública la sentencia e importan, y esto es muy importante, importan la notificación a los acreedores y terceros que no podrán alegar ignorancia de esta situación, de este estado en el proceso, que quiere decir que el juez dictaminó, decretó su sentencia de quiebra respecto del sujeto deudor. Ay, yo tomo agua como si fuera un pato. Espera. A ver, háblenme un poquito, quiero ver si anda mi auricular porque parece que no anda. Hola. Sí, profe, hola. Hola, profe. ¿Vos escuchás? Hola, doctora. Hola. Hola. Ah, bueno, no anda mi auricular, ¿Sí se así que escucha, profe? no, debe ser la compu. Oye, tómate un... Así nomás. Bueno, tengo que mirar la compu. Listo, entonces, decíamos que los acreedores no pueden alegar desconocimiento de la situación si no se presentan a verificar en tiempo y forma. Una vez que se publican los edictos, ya se los tiene por notificados. Igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la que el fallido tenga establecimiento o en la que se domicilie un socio solidario. Básicamente esto es igual que el concurso. Bueno. Ahora vamos a hablar de un poquito de lo que es la conversión. Convertir la quiebra en concurso preventivo. Un doctrinario muy reconocido que es Truffat define a la conversión y dice que etimológicamente la define como la acción o acto de convertir o convertirse, y expuso que convertir es mudar o volver una cosa en otra. Se transforma el concurso de liquidativo a rehabilitatorio por voluntad del deudor. Fue una consecuencia de la derogación del acuerdo resolutorio de la quiebra. Persigue adelantar en el tiempo la posibilidad de la recuperación por parte del deudor de la administración de los bienes, otorgándole la chance de celebrar acuerdos con sus acreedores. Es decir, aún abierta la quiebra, poder modificarla a esa quiebra liquidativa o ese concurso liquidativo y cambiarlo a un concurso reorganizativo. La verdad que es un instituto del derecho concursal muy bueno. La conversión es a pedido del deudor, siempre a pedido del deudor. El deudor podrá solicitar la conversión del trámite en concurso preventivo
dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de los edictos que hacen público el estado de quiebra. No puede solicitar conversión. Fíjense, el deudor cuya quiebra se haya decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo. Aquel que tenga en trámite un concurso preventivo. Quien se encuentre en periodo de inhibición. Y bueno, acá la fundamentación de que no pueden solicitar la conversión de estos sujetos es muy sencilla. O sea, está en quiebra porque no pudo cumplir con el concurso preventivo en el primer supuesto. Entonces, no hay forma que podamos retrotraer este proceso y volver a darle la chance, la posibilidad de reorganizar. Obviamente, quien se encuentre en el periodo de inhibición tampoco. Justamente la ley establece el periodo de 1 año. ¿Desde qué momento? Desde la sentencia de cumplimiento de acuerdo, no puede pedir. Bueno, sigo. Requisitos. Debe cumplir los mismos requisitos que la demanda de concurso. Cumplidos los requisitos y admitido el pedido de conversión, se dicta sentencia que abre el concurso preventivo y deja sin efecto la quiebra. ¿Me escuchan? Porque tengo inestable Sí, profe. el Sí, internet. se escucha, profe. Bueno, bien. Profe, lo escuchamos. Vencido el plazo del artículo 92, el juez deja sin efecto la sentencia de quiebra y dicta sentencia conforme a lo dispuesto al artículo 13 y 14, es decir, autoapertura de concurso preventivo. Si rechaza la conversión, la puede rechazar por no haberse cumplido con los requisitos del artículo 11. Esa es la única causal. O fundamento, digamos. No cumple, no cumplió con los requisitos de la solicitud de concurso preventivo, bueno, no puede convertir la quiebra en concurso preventivo. Efectos de este pedido. Es un supuesto de desistimiento legal. El pedido de conversión no impide la continuación del planteo de incompetencia formulada conforme a los artículos 100 y 101, es decir, algún recurso de incompetencia por el juez. El deudor no podrá interponer recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, y si ya la hubiera interpuesto, se lo tiene por desistido, sin necesidad de declaración judicial, ya que estos dos planteos no pueden coexistir por razón de que la conversión implica que están configurados los presupuestos sustanciales para la formación del concurso, y el recurso de reposición contra el auto de quiebra supone lo contrario, es decir, no pueden coexistir estas dos solicitudes. ¿Bien? Bueno, alegría. Y ahí terminamos con este punto. Voy a ver qué más hay. Recursos. Vamos a ver. Vamos a hacer tal vez un recreito antes de ver los recursos. No son largos, no es largo este punto, pero bueno. Vamos a tomarnos hasta las 15:10, por favor, unos minutitos, ¿sí? Bueno, ¿Listo? profe. Bueno, profe.
el que puede ejercer, llevar adelante este recurso? ¿Quién es el que puede presentarlo o está legitimado de manera activa? El deudor. ¿Contra qué? Contra la sentencia o la resolución de quiebra declarada como consecuencia de la solicitud por un acreedor. De igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forme parte hubiera sido solicitada por ella sin su conformidad. Entonces, ampliamos acá el sujeto activo. El fallido o el socio ilimitadamente responsable, siempre y cuando él no haya suscripto la solicitud de quiebra realizada por su sociedad. El que tenía que, lo único, el requisito es que él no haya firmado en conformidad. El recurso debe deducirse dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra o, en defecto de ese conocimiento anterior, hasta el 5.º día posterior a la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del juzgado. Hasta el 5.º día posterior a la última publicación de edictos. Se publican los edictos, habíamos dicho, por 5 días. Bueno, de la última fecha, de la última publicación, 5 días, tengo que contar. Se entiende conocimiento del fallido el acto de clausura o el de incautación de sus bienes. Eso sería como el otro supuesto sin el tema de la publicación de edictos. Recurso interpuesto por el fallido ante el pedido de quiebra del acreedor. Y acá están como detalles, aclaraciones. 5 días de conocida la sentencia de quiebra o hasta el 5.º día posterior a la publicación de edictos. Es de trámite incidental. Artículo se aplica entonces el 280 y subsiguientes. Esto también es importante. No son recursos como los que prevén los códigos procesales para la impugnación de cualquier sentencia. El mismo juez que dictó la sentencia de quiebra es el que va a conocer y decidir sobre la revisión de legalidad y justicia de esa resolución que es atacada. El mismo juez que decretó la sentencia. Causal. El recurso solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. ¿Quiénes van a ser parte? El fallido, el síndico y el acreedor peticionante. Recuerdan ustedes que en el incidente es así. ¿Quiénes son parte en el incidente? En este caso, fallido, el síndico, el acreedor peticionante. En condiciones de resolver y con un plazo máximo de 10 días, el juez va a dictar resolución al respecto de este recurso de reposición. Seguimos. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso de reposición se interpone por el fallido con el depósito en pago o a embargo del importe de los créditos cuyo incumplimiento se acreditó la cesación de pagos y sus accesorias. Es decir, cubre la creencia que tiene estrecha relación con la solicitud de la quiebra del acreedor solicitante. Pedidos en trámite. Debe depositar también los importes suficientes para atender a los restantes créditos involucrados en pedidos de quiebra en trámite a la fecha de la declaración, con sus accesorios, por supuesto, o sea, todos los gastos de estos trámites pendientes, salvo que respecto de ellos se demuestre prima facie o a criterio del juez, en una primera vista, criterio del juez, la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor cuyo crédito no fue impedimento para revocar la quiebra.
Esto es levantamiento sin más trámite de esta quiebra. Depósito de gastos. La resolución se supedita a su ejecución, en su ejecución, al depósito por el deudor dentro de los 5 días de la suma que fije para responder a los gastos casuísticos, es decir, a todos los gastos que son atinentes a estos juicios. Apelación. La resolución que deniegue la revocación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo efecto devolutivo y se debe resolver por la alzada sin sustanciación. Es decir, el trámite ya va a pasar a otro cuerpo de la jurisdicción. Ya no va a resolver el mismo juez concursal, va a la alzada. Efectos de la interposición. La interposición de recurso no impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación del artículo 184. Efectos de la revocación. La revocación de la sentencia de quiebra, que yo estoy atacando con este recurso de revisión, de revocación, la revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso. Recuerden que en este caso estamos hablando de concurso liquidativo. Hace cesar los efectos del concurso. Los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos en curso de ejecución son oponibles al deudor, aun cuando los primeros consistieren en disposiciones de bienes en las condiciones del artículo 184. A ver si alguien me puede leer el artículo 184 para dejar claro ese supuesto. El 184 son bienes perecederos, profe. Bien, entonces, salvo esos... Claro, bien. En cualquier estado de la causa, el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes perecederos, de los que estén expuestos a una grave disminución del precio y de los que sean de conservación dispendiosa. La enajenación se debe hacer por cualquiera de las formas previstas en la sección 1 del capítulo 6, pero si la urgencia del caso lo requiere, el juez puede autorizar al síndico la venta de los bienes perecederos en forma más conveniente al concurso. También se aplican estas disposiciones respecto de los bienes que sea necesario realizar para poder afrontar los gastos que demanda el trámite del juicio y las demás medidas previstas en la ley. Muy bien, entonces, fíjense ustedes que dice, la interposición de recurso no impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe disposición de bienes. ¿Está bien? No impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe la disposición de bienes, es decir, vender los bienes. ¿Por qué? Porque estamos atacando esa resolución de apertura de quiebra, de concurso liquidativo. Ahora, sin perjuicio de la aplicación del artículo 184, porque sí, no puedo esperar con respecto a los bienes perecederos. Así que, salvo esa situación. Después, los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos en curso de ejecución son oponibles al deudor, aun cuando los primeros consistieren en disposiciones de bienes en las condiciones del artículo 184. Ahí, por eso vale la aclaración y la lectura del 184. Vamos a los daños y perjuicios contra el peticionario. Fíjense acá. Revocada la sentencia de quiebra, quien la peticionó con dolo o culpa grave es responsable por los daños y perjuicios causados al recurrente. ¿Quién es el recurrente? El que presenta el recurso contra esa sentencia, el fallido, el supuesto fallido. La acción tramita por ante el juez del concurso también. Por eso le decía, es importante cuando la quiebra es solicitada por el acreedor pedir la contracautela. Ahora ya vamos a pasar al recurso de incompetencia. Nosotros vimos el primero fundamental, el de reposición.
atacar la sentencia de quiebra. Ya vimos, importante, pregunta de examen, que es contra qué va el recurso, quiénes son sujetos legitimados, trámite, recurso en competencia. En igual término que el indicado en el artículo 94, es decir, remitiéndonos o con aplicación analógica al recurso anterior, el deudor y cualquier acreedor, acá ya sumamos un nuevo sujeto legitimado, el deudor y cualquier acreedor, excepto el que pidió la quiebra. ¿Por qué excepto el que pidió la quiebra? Porque él tenía que haber conocido la incompetencia. Si él es el que está llevando adelante la promoción del juicio, él es el que está impulsando el juicio, ¿eh? Entonces, sujetos legitimados, el deudor o cualquier acreedor, siempre y cuando no sea el acreedor que inició la acción. Puede solicitar se declare la incompetencia al juzgado para entender en la causa. Son parte en este trámite, ¿quiénes? Los del artículo 95. ¿Quiénes eran? El fallido, el síndico, el acreedor. ¿Mm? En su caso, el acreedor que planteó la incompetencia, porque podemos tener varios acreedores más, o incluso el que solicitó la quiebra de su deudor. No es propiamente un recurso contra la sentencia, sino es la remisión del expediente, remitir el expediente al juez competente. El plazo para plantear la incompetencia es el indicado por el artículo 95, o 94, perdón, otra vez el mismo plazo de recurso anterior. Están legitimados para promover la declaración de incompetencia el deudor, salvo que la quiebra se haya decretado a su pedido. Ahí tenemos la misma fundamentación que cuando es pedida por el acreedor que solicitó la quiebra de su deudor. Y cualquier acreedor, salvo que se trate del que pide la quiebra. Listo. La incompetencia puede ser en razón de la materia, del territorio que se aplican el 280 y subsiguientes. Son partes necesarias el deudor, el síndico y el acreedor, en su caso, el que promovió la declaración de incompetencia. Bien. Petición y admisión. Efectos. Los efectos patrimoniales y personales de la quiebra no se suspenden por la mera interposición de la incompetencia, porque ellos continúan operando mientras éste se decide. Efectos de la admisión de la incompetencia. La admisión por el juez que declaró la quiebra no acarrea la revocación del fallo ni la nulidad de lo actuado. Los trámites cumplidos conservan la validez y la causa debe remitirse al juzgado correspondiente, es decir, al que realmente es competente. Es decir, todo, traducido, todo lo actuado hasta este momento va al juez que es competente. ¿Sí? Con este tema yo les sugiero que hagan un cuadrito. Entonces ustedes dicen, pueden poner, por ejemplo, requisitos, sujeto legitimado, plazos, efectos, una cosa así. Procedimiento, los dos van por la vía incidental, entonces ustedes ya tienen un poquito más claro ahí, pueden hacer un cuadro y no van a tener ningún problema. Porque estas son preguntas de examen. Por ejemplo, si tengo dos filas, una pregunta seguro que va a ser sobre recursos, le puede tocar el de reposición a uno, el de incompetencia al otro, pero siempre está. Bien. Ya voy a dejar de compartir acá y me dicen si hay preguntas al respecto de estos temas que fuimos viendo. Un ratito, voy a ver si podemos avanzar un poquito más. A ver qué tenemos. Ya seguiríamos con la unidad número 6. Uy. Quiebra transnacional o transfronteriza. Bueno. Después tenemos
Efecto de la declaración de quiebra. Bueno, Profe, disculpe, no sé si sí, toma asistencia, hace rato porque yo estoy trabajando y voy de a poquito viendo. pongan en el chat, por favor, mientras que miro acá unas cositas. Así descargo de ahí. Bueno, bueno. Em, Tienen que leer para la próxima clase. Sí o sí, tienen que leer. De nuevo, sindicatura, lo del estado de cesación de pago y los caracteres. ¿Quiénes son sujetos concursables? ¿A qué llamamos ejecución colectiva? Los principios universales. Proceso de verificación, periodo de exclusividad. Y sentencia de concurso. Para seguir. Pues la clase que viene vamos a empezar con, voy a dejar la unidad 6 como para el final, porque de todas maneras está como es una unidad que está bastante descolgada del resto, prefiero hacerlo de esta manera, así que vamos a seguir con las 7. ¿Por qué vamos a seguir con las 7?
porque tiene muchas semejanzas con lo que venimos viendo hasta acá. Entonces, para que podamos seguir y ahora sí conocer los temas un poco a fondo, lo que nos hace falta, lean eso para seguir la clase que viene. Y les doy ya este tiempo para que ustedes ya puedan, si quieren, hacerlo en este momento, porque hasta acá vamos a llegar por hoy. Si no tienen alguna duda, hay gente que está sin conectividad, me parece, ¿eh? Cortó la luz. Sí, profe, hay chicos que están sin luz y por ende no. Estaba muy feo el Bueno, tiempo. sí, está feo, acá también está feo. Yo tengo poca señal también. Lean eso que les pedí, por favor, para que estén más ubicados, porque cuando empecemos a hablar de periodo informativo en la quiebra, se va a complicar un poco más. Después de esto vienen otros tipos de efectos, los efectos patrimoniales, viene la extensión de la quiebra, que es brava también. Ni hablemos de la unidad número 6, que habla de concurso de quiebra declarada en el extranjero. Por eso les digo, fíjense, porque la verdad que hay que analizar un poquito lo que tenemos como conocido hasta acá. Mucho tenemos que pensar, ¿eh? Así que bueno, les dejo esa inquietud y nos vemos. Miro de nuevo acá. ¿Qué fecha dijimos? ¿Hoy? Ah, mira. El martes que viene sería Ah, listo. miércoles que viene. Miércoles para nosotros, sí. Bien, bien. Listo. Bueno, estamos hablando entonces. Que les vaya bien. Que Chao, tenga buen profe. fin de Hasta semana, luego, doctora. profe. Bueno, Adiós, chao. doctora. Nos vemos. Adiós, adiós. Bien.